Juan Ginés de Sepúlveda fue un filósofo y jurista español integrante de la Orden de los Dominicos. Desde 1523 a 1526 vivió en Roma sirviendo en la corte pontificia. Desde 1535 fue capellán y confesor del emperador Carlos I y preceptor del príncipe Felipe, convirtiéndose así en defensor oficial de la conquista del Nuevo Mundo, argumentando que la colonización era un acto de claridad hacia los indios, considerando su inferioridad y por lo cual debían someterse a la servidumbre según lo escrito en su obra El Tratado sobre las justas causas de la guerra con los indios, que se explicará a continuación. Además es importante resaltar que tuvo como opositor a Fray Bartolomé de las Casas, porque este debatía en defensa de la guerra contra los indígenas en la Junta de Teólogos. Teniendo en cuenta lo anterior, entramos a establecer los siguientes aspectos relevantes de la obra. Ginés decía que era justa la guerra con los reyes de España que han sometido a su dominación a aquellas gentes bárbaras que habitan tierras occidentales y australes, es decir, lo que comúnmente llamamos indios, en razón de fundar el imperio sobre estas gentes para crear fama y justicia de tan grandes y religiosos príncipes sobre la administración de las innumerables gentes. El problema era que esta administración se basaba en armar unos contra otros para arruinar muchos pueblos y acabar con una gran cantidad de linaje humano, desprendiendo la paz y fomentando la mayor desdicha y angustia. Ahora bien, decía además que quien emprende guerra por causas justas y necesarias debe hacerlo con presencia y fortaleza de ánimo, y no debe dudar en arrojarse a los peligros cuando, luchando por su deber, lo pida. Y al deleitarse con la guerra misma, sea cual fuera su causa, es indicio de ánimo varonil y esforzado, y prenda de valor ingénito y adulto, según enseñanzas grandes de filósofos. La guerra nunca debe emprenderse sino después de la madura deliberación y por causas justas, porque según San Agustín, la guerra debe ser necesaria, es decir, para que de tal necesidad nos libre Dios y nos conserve en paz, porque no se busca la paz para ejercitar la guerra, sino se hace la guerra para adquirir la paz. Y para justificar dichos actos, Ginés establecía que no todas las guerras están prohibidas a los cristianos, a lo menos aquellas que se emprenden en propia defensa, porque por derecho natural la defensa está permitida a todo hombre, argumentando que todo lo que se hace por derecho o ley natural se puede hacer también por derecho divino y la ley evangélica. Porque cuando Cristo nos manda en el Evangelio no resistir al mal, que si alguien nos hiere en una mejilla prestamos la otra, y que si alguien nos quiere quitar la túnica, entregamos la túnica y el manto, no hemos de creer de que esto quiso abolir a la ley natural, porque nos dijo que es lícito resistir a la fuerza con la fuerza, dentro de los límites de la justa defensa. Interpretando así, Ginés a su acomodo las leyes naturales al decir que estas palabras evangélicas no son leyes en el sentido obligatorio, sino consejos y exhortaciones que pertenecen no tanto a la vida común, sino un mandato especial para aquellos que aspiran a la perfección más alta. Por último, Ginés establecía que el declarar la guerra por sí o por medio de sus capitanes no es lícito, sino que le corresponde al príncipe o a quien le tenga la suprema autoridad de la República. San Isidro niega que sea justa la guerra a la que no se hace previa declaración, y al declarar la guerra, que es llamar públicamente a los ciudadanos a las armas, pertenece a él la suprema potestad de la República por ser de aquellas cosas en que principalmente consiste la soberanía en una ciudad o reino. Y además, para la guerra justa se requiere ánimo, es decir, un buen fin y recto propósito, porque esta es la condición de la virtud y el deber. Si es justa o injusta la guerra con la que los reyes de España y sus compatriotas han sometido y procuraron someter a su dominación a aquellas personas que consideraron bárbaras, que habitan las tierras occidentales y australes, y a quienes su lengua comúnmente llama indios, y la razón de derecho para fundarse el imperio sobre estas gentes es una gran cuestión que aún no se ha resuelto. Sin embargo, en su resolución se aventuran cosas de mucho momento, como son la fama y justicia de grandes y religiosos príncipes y la administración de innumerables gentes, como el caso de Francisco López de Gómara, que se dedica a escribir la historia y vida del almirante Cortés, uno de los grandes conquistadores de México. Sin embargo, Ginés considera que la guerra contra los indígenas es justa y establece 3 causas de la justa guerra. La primera, la más grave y según él la más natural, es la de repeler la fuerza con la fuerza cuando no se puede proceder de otro modo. Ginés establece que esta es la única forma de solucionar un conflicto cuando las partes no tienen un ánimo conciliatorio.
La segunda causa de la justa guerra es el recobrar las cosas injustamente arrebatadas porque es lícito. No solo el recobrar las cosas propias justamente arrebatadas, sino también las de los amigos y defenderlos y repeler sus injurias como las propias. Debe existir un ánimo de lealtad y solidaridad con nuestros compatriotas. Y por último, la tercera causa es el imponer la merecida pena a los malhechores que no han sido castigados en su ciudad o lo han sido con negligencia, para que de este modo castigados ellos y los que en su consentimiento se han hecho solidarios de sus crímenes escarmienten para no volver a cometerlos, y a los demás les aterre su ejemplo. Lo cual comúnmente pasaba de los españoles a los indígenas, porque consideraban que las prácticas religiosas de los indígenas eran inhumanas y bárbaras, por ende merecían un castigo para no volver a repetirlas y debían adorar al Dios católico. Sin embargo, Guinness establece otra causa de la justa guerra que es menos clara y menos frecuente, que es el someter con las armas, si no existe otro camino, a aquellos por cuya condición natural deben obedecer a otros y rehusan su imperio, según los filósofos más grandes, es decir, aquellos que se consideran tienen una condición más baja a la gente normal. Por ende, los españoles se consideraron siempre superiores a los indígenas debido a que consideraban que su cultura era mucho más avanzada que la cultura indígena. Por ende, decidieron hacer la guerra a quienes ellos consideraban han de nacer para la servidumbre y no obedecían, debido a que los indígenas luchaban por su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de culto. Sin embargo, los romanos y Guinness establece que la guerra es justa porque, según los principios católicos y la filosofía antigua, lo perfecto debe imperar y dominar sobre lo imperfecto, lo excelente sobre su contrario. Es decir, los españoles tenían una categoría alta, perfecta, nobilísima, mientras que los indígenas eran gente inculta, analfabeta y bárbara, que debía ser dominada y domesticada por ellos. Por último, Guinness establece como ejemplo que la guerra contra los gobernantes injustos debe tolerarse y no permitirse, debido a que de todos los males debe elegirse el mal menor. Mientras que la guerra contra los bárbaros es justa porque sea con autorización del príncipe, las leyes y las costumbres de los antepasados. Además es facultada por la ley natural para cristianizarlos y enseñarlos lo que es bueno, porque a los bárbaros se les puede enseñar a ser justo, en este caso evangelizarlos, una de las grandes labores que llevó a cabo Cortés durante su conquista a México. Grandes alabanzas que se le dan fue el haber logrado que muchos indígenas se evangelizaran y adoraran al Dios católico, a la Virgen y a Jesús. Otra intolerancia se puede ejemplificar en el hecho que algunos españoles hayan cometido barbaries buscando en la guerra oro y plata. Esto a su vez no perjudica el hecho de que los reyes de España hayan tenido buenas intenciones en la guerra con los indígenas, a no ser que sea bajo su permiso. También ellos mismos decían que eso no era así, y que incluso las cosas llevadas de los indígenas no importaban si eran con fuerza, porque todos los indígenas combatían en una causa injusta, porque considerar que lo injusto y lo natural es que los hombres prudentes dominen con fuerza a quienes no lo eran. También se decía que, a diferencia de la bondad de la guerra que tenían los españoles y lo amables que eran con los vencidos indígenas, los indígenas no tenían obras, ni monumentos, ni escritura. No tenían ni nada de templanza ni mansedumbre, y por ende decían que no merecían ese trato. Además, resaltaban lo cobardes y fáciles de espantar que eran los indígenas al ver a unos pocos españoles. Los indígenas no tenían ni propiedad privada, cazaban para comer, y ellos decían que era un instinto poco civilizado. También se decía que su lucha, que era con autoridad del mismo Dios, como eran emprendidas, muchas de estas que se trataban en las Sagradas Escrituras, por ende no podían ser injustas, porque el que pide algún fin en justicia pide con el mismo derecho todas las cosas que pertenece a aquel fin. Diciendo esto, que cualquier soldado, cualquier guerrero que esté en nombre de Dios y por órdenes del mismo, será por ende justo, porque todos los mandatos de Dios son justos. En cuanto al castigo que imponían los españoles a los indígenas, se decía que con palabras no se enmienda a un siervo duro, porque si éste no las atiende, no obedecerá. No porque un hombre bueno pueda ser injusto, sino porque, temiendo los males que no quiere padecer, o bien le pone la animosidad y la ignorancia en que vivía
y se ve compelido por el temor a conocer la verdad, o bien rechazando lo falso que defendía, emprende buscar la verdad que ignoraba, y acepta gustoso y sin violencia lo que antes rechazaba. La ley divina y el derecho natural obligan a todos los hombres a castigar y repeler, si pueden, las injurias hechas a otros hombres. Además de que los daños que se causen al enemigo deben estar en rigurosa proporción con las injurias y los perjuicios recibidos por el mismo. Cuando por mandamiento o ley de Dios se persiguen y se quieren castigar en hombres impíos los pecados y la idolatría, es lícito proceder más severamente con personas y los bienes de los enemigos que hayan contumaz resistencia. Pero cuando por un mandamiento divino o ley de Dios se decía que se persigue y se quiere castigar a los hombres impíos los pecados y la idolatría, así siendo lícito proceder más severamente con los mismos. Se decía que cuando se comenzó a la labor de la evangelización de los indígenas, se les quitaban y destruían todos los ídolos, colocándolos en su lugar cruces e imágenes de la Virgen. También se les predicaban que dejasen los ídolos y las vanidades que tenían al matar y comer hombres sacrificados, ya que ninguno de ellos quería ser asesinado ni quería ser comido, que no deberían sentirse así, por más religioso ni santo que fuese que ellos creyesen que eso sea, y que creyesen en el verdadero Dios de cristianos a los cuales los españoles adoraban, que era el creador del cielo y de la tierra, y que de él llovía y creaba todas las cosas que la tierra les producía para uso y aprovecho de los mortales, dándole peso a que ese Dios les daba poder a ellos, ya que todo lo que hacía ese Dios era para brindárselo a sus creyentes. Aun con cualquier valor histórico que hayan tenido los indígenas en su presencia en América Latina antes de la conquista de los españoles, para estos últimos, ellos eran solamente personas incivilizadas y salvajes que no conocían de la verdad de Dios ni los valores culturales que tenían los españoles, tratándolos completamente como puros salvajes que no conocen qué es tener cultura. Es evidente en este punto la distinción del pensamiento que se puede hacer entre Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. Mientras que Fray Bartolomé de las Casas en su obra explica las atrocidades que cometieron contra los indígenas y cómo los españoles utilizaron su poder a través del sistema de la encomienda para hacerlos hacer trabajos forzados, Juan Ginés de Sepúlveda considera estos métodos perfectamente legítimos y como una forma para que los indígenas expíen sus pecados debido a que son un pueblo infiel, aborrecido por Dios y que cometieron diversas situaciones que los llevó a su situación actual. Esto es lo que piensa Juan Ginés de Sepúlveda y aquí observamos lo diferente y opuesto que es su visión y cómo esta situación tuvo repercusiones en lo que fueron los dictados de la corona española frente a las comunidades indígenas, los pueblos nativos de América. Podemos destacar también como otro pensador, otro cronista muy particular a Francisco López de Gomara, quien narra la historia de la conquista de México y afirma que la historia de la conquista se inicia con el nacimiento de Hernán Cortés y termina con su fallecimiento. Una situación curiosa acerca de Francisco López de Gomara es que él nunca viaja a América. Él siempre está en España y la información que obtiene, siendo un cronista bastante particular, es por el relato que tiene acerca de Hernán Cortés y sus alrededores acerca de la conquista. Francisco de Gomara, al tener la visión de Cortés, entiende a los indígenas como personas salvajes, aunque ni siquiera puede llegar a darles siempre el apelativo de personas, sino como gente que de pocas armas, que no sabe ni siquiera hacer la guerra bien y que ni siquiera están al servicio de Dios como cristianos. Entonces incluso habla acerca de la muerte de Moctezuma y cómo fue algo bueno para que Cortés consolidara su poder. Básicamente lo que hace es exaltar la labor de Hernán Cortés, indistintamente de todas las atrocidades que llegó a conocer. Afirma que los indígenas cometieron muchísimas atrocidades,
sin embargo no llega a equipararlos con lo que hicieron los españoles, ya que al igual que Juan Ginés de Sepúlveda, todo lo justifica. Salvajes, aunque ni siquiera puede llegar a darles siempre el apelativo de personas, sino como gente que de pocas armas, que no sabe ni siquiera hacer la guerra bien y que ni siquiera están al servicio de Dios como cristianos. Entonces incluso habla acerca de la muerte de Moctezuma y cómo fue algo bueno para que Cortés consolidara su poder. Básicamente lo que hace es exaltar la labor de Hernán Cortés, indistintamente de todas las atrocidades que llegó a conocer. Afirma que los indígenas cometieron muchísimas atrocidades, sin embargo no llega a equipararlos con lo que hicieron los españoles, ya que al igual que Juan Ginés de Sepúlveda, todo lo justifica. Afirma que los indígenas cometieron muchísimas atrocidades, sin embargo no llega a equipararlos con lo que hicieron los españoles, ya que al igual que Juan Ginés de Sepúlveda, todo lo justifica. Ahora bien, podemos hacer una analogía de la ideología de Juan Ginés de Sepúlveda en la actualidad, o al menos en la sociedad contemporánea, con los estados autoritarios, en especial con Alemania nazi. ¿Cómo podemos hacer esta similitud entre algo que sucedió hace 500 años y la Segunda Guerra Mundial? E incluso hoy en día, cuando han florecido nuevamente algunas ideas neonazis. Y es que Juan Ginés de Sepúlveda centra la mayor parte de sus argumentos en ver que los indígenas, es justo luchar con los indígenas porque ellos son diferentes, porque ellos tienen unas costumbres distintas, porque no son cristianos, porque su forma de ver el mundo es distinta, porque no tienen el sistema de la propiedad privada, porque cazan por su instinto natural, porque eligen sus gobernantes de una forma diferente a como lo hacen los españoles y a los europeos en general. Entonces, es simplemente el hecho de que lo diferente debe ser perseguido. Y eso es lo que es común a los estados autoritarios que vimos fruto del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, en las dictaduras latinoamericanas de la Guerra Fría, y que hoy en día podemos ver ese arraigado odio a lo diferente, a la persona que tiene una cultura, unas tradiciones y unas costumbres distintas a las mías, en los grupos neonazis de extrema derecha. Que lo diferente debe ser perseguido. Y eso es lo que es común a los estados autoritarios que vimos fruto del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, en las dictaduras latinoamericanas de la Guerra Fría, y que hoy en día podemos ver ese arraigado odio a lo diferente, a la persona que tiene una cultura, unas tradiciones y unas costumbres distintas a las mías, en los grupos neonazis de extrema derecha. Unas tradiciones y unas costumbres distintas a las mías, en los grupos neonazis de extrema derecha. También tenemos ejemplos acerca de cómo se ha logrado revertir la ideología de Juan Ginés de Sepúlveda, que se pudo ver arraigada de forma interna en el ordenamiento jurídico colombiano por tanto tiempo. Y un ejemplo de esto es la Constitución de 1991, que su artículo 7 reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación. También reconoce la jurisdicción especial indígena. ¿Qué implica todo esto? Que ahora el Estado acepta por mandato constitucional que los usos y costumbres tradicionales de las comunidades indígenas son parte de su riqueza y que además pueden juzgar a sus miembros de acuerdo a esa misma tradición oral que han tenido de tantos años. Entonces ya no es como Juan Ginés de Sepúlveda planteaba, que lo que las comunidades indígenas tenían como prácticas habituales estaba mal porque era diferente a lo que tradicionalmente hacían los europeos. Y esto implica un crecimiento jurídico para el país. Otro ejemplo que tenemos es el proceso de paz y los convenios de Ginebra. Como Juan Ginés de Sepúlveda nos habla tanto acerca de la guerra, es importante plantearnos, bueno, ¿y cómo es el estado de la guerra hoy en día en el mundo? Si bien es cierto que aún hay muchos conflictos armados a nivel mundial, se ha intentado limitar con los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales para limitar la barbarie de la guerra, protegiendo a los civiles, al personal sanitario y a los miembros de organizaciones humanitarias, así como a aquellas personas que ya están fuera de combate, como los heridos, los enfermos y los prisioneros de guerra. Entonces se busca bajar las hostilidades y que incluso algunos de estos crímenes de guerra, cuando no se sigue el convenio de Ginebra, son llegados a ser juzgados por la Corte Penal Internacional a las personas individuales que cometieron esas atrocidades.
Entonces ahora hay una regulación, ahora no se busca que, como Juan Guinness de Sepúlveda justificaba la masacre, el genocidio y la barbarie, porque era lo correcto, porque era la forma de hacer pagar a los indígenas por sus pecados, según Juan Guinness de Sepúlveda, sino que ahora, incluso a nivel mundial, se ha buscado limitar estas devastadoras consecuencias de la guerra. Y es un gran mensaje que nos queda de cómo ha cambiado la situación, aunque aún queda muchísimo por delante. Es algo que podemos entender también en el marco del acuerdo de paz, que si bien es cierto ha sido muy polémico, también nos muestra cómo se ha intentado evitar la guerra y buscar la verdad, la justicia y la reparación. Porque al final, lo único que vamos a poder tener nosotros es reconocer a las víctimas del conflicto, porque la historia sigue siendo la misma, así se hace 500 años, hace 50 años, incluso hoy en día. Y creo que ese es el mensaje que podemos reflexionar acerca de la obra de Juan Guinness de Sepúlveda, que aún puede llegar a pensarse de forma igual, pero que ahora tenemos mecanismos jurídicos a nuestro favor para intentar cambiar las cosas y mejorar en general la guerra. Y es un gran mensaje que nos queda de cómo ha cambiado la situación, aunque aún queda muchísimo por delante. Es algo que podemos entender también en el marco del acuerdo de paz, que si bien es cierto ha sido muy polémico, también nos muestra cómo se ha intentado evitar la guerra y buscar la verdad, la justicia y la reparación. Porque al final, lo único que vamos a poder tener nosotros es reconocer a las víctimas del conflicto, porque la historia sigue siendo la misma, así se hace 500 años, hace 50 años, incluso hoy en día. Y creo que ese es el mensaje que podemos reflexionar acerca de la obra de Juan Guinness de Sepúlveda, que aún puede llegar a pensarse de forma igual, pero que ahora tenemos mecanismos jurídicos a nuestro favor para intentar cambiar las cosas y mejorar en general.